Hola, soy Belinda y esto es ¿Sabías qué? El único noticiero regional que te lleva más allá de la noticia. Hoy tenemos información que realmente debería preocuparnos a todos. ¿Qué está pasando en Lima, provincias? Vamos a averiguarlo. Vamos con la primera noticia. ¿Sabías que para las elecciones generales del 12 de abril, Lima Provincias elegirá un total de 5 representantes al Congreso bicameral? Sí, un senador y 4 diputados, según la distribución oficial aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones. Esta asignación responde a su población electoral, que supera los 807.000 votantes, de acuerdo con el padrón del RENIEC. Con el retorno de la bicameralidad, el Senado estará compuesto por 60 miembros, incluyendo representantes por distrito múltiple y nacional, mientras que la Cámara de Diputados tendrá 130 escaños. Además, los ciudadanos de Lima Provincias no solo votarán por sus representantes parlamentarios, sino también por la fórmula presidencial y el Parlamento andino, en un proceso electoral más amplio y complejo. Pero más allá de estos números, hay algo mucho más importante que no se puede pasar por alto, porque este no es un territorio cualquiera. Es una zona que ya demostró en el pasado reciente una lectura política distinta a la del resto del país. En el 2021, cuando el Perú estaba dividido, Lima Provincias no votó mayoritariamente por el proyecto de izquierda que finalmente llegó al poder. Aquí el resultado fue claro, lo podemos ver en la imagen. 53.53% votó por Keiko Fujimori, frente al 46.46% por Pedro Castillo. Es decir, Lima Provincias no respaldó el modelo que después llevaría al país a una de sus peores crisis políticas recientes. Y esto hay que decirlo sin rodeos, porque lo que vino después no fue casualidad, fue consecuencia de malas decisiones electorales a nivel nacional, un gobierno sin capacidad de gestión, un presidente improvisado como Pedro Castillo, inestabilidad institucional y un estado debilitado. Mientras tanto, Lima Provincias ya había advertido ese riesgo con su voto. Y eso no es un detalle menor, es una señal que el país ignoró. Ahora, en el 2026, volvemos a un escenario complejo. Los ciudadanos tendrán que emitir 5 votos distintos en un sistema cada vez más difícil de entender. Presidente, senadores por distrito único, senadores por distrito múltiple, diputados y Parlamento andino. Y aquí aparece otro problema de fondo, porque estamos construyendo un sistema político más complejo, pero no necesariamente más claro ni más representativo. Lima Provincias tendrá una representación limitada, un senador y 4 diputados, para una realidad diversa, con múltiples provincias y necesidades urgentes. Pero el verdadero problema no es solo la cantidad de escaños, es la calidad política, porque incluso en el 2021 el Congreso ya reflejaba lo que seguimos viendo hasta el día de hoy: fragmentación, partidos débiles y ausencia de proyectos sólidos. Estaban Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular, una mezcla sin cohesión que terminó generando más conflictos que soluciones. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Por eso el mensaje hoy es claro: el voto de protesta, de hartazgo, puede ser entendible, pero cuando se convierte en respaldo a proyectos sin capacidad real de gobernar, el resultado es el que ya vivimos: crisis. Por eso Lima Provincias tiene hoy una oportunidad distinta, no solo de elegir representantes, sino de volver a marcar una diferencia política en el país, pero esta vez con más información, más criterio y más responsabilidad. Porque si algo nos dejó el 2021 es una lección dura: votar mal no es gratis, se paga en inestabilidad, se paga en retroceso y se paga en años perdidos. Y la pregunta hoy no es menor: ¿el país aprenderá esa lección o volverá a ignorar las señales que ya antes advirtieron lo que iba a pasar? Vamos con la siguiente noticia. En Lima Provincias tenemos que Lunahuaná, supervisiones, reuniones, pero la prevención sigue llegando tarde. En Lunahuaná, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, llegó a supervisar los trabajos de descolmatación del río Cañete junto a la gobernadora regional. Maquinaria en campo, reuniones técnicas, coordinación con autoridades
autoridades. Todo esto suena bien, pero hay una pregunta que no podemos dejar pasar. ¿Por qué estas acciones se intensifican cuando el fenómeno El Niño ya está encima? Porque la descolmatación no es una obra de emergencia, debería ser una medida preventiva que ha debido ejecutarse meses antes. El propio ministro ya ha realizado 3 visitas en menos de 2 semanas, supervisión en el río Supe, reunión en Cañete y ahora inspección en Lunahuaná. El Estado está presente, pero está presente reaccionando, no anticipándose a la situación. Mientras las autoridades coordinan pedidos de maquinaria, combustible, alimentos, lo que queda claro es que muchas regiones no cuentan con lo básico antes de la emergencia. Y eso ya sabemos que no es falta de recursos. El Perú ya ha vivido tragedias como el fenómeno El Niño en el 2017, que dejó más de 160 fallecidos y más de 1 millón de afectados. Aún así, seguimos repitiendo el mismo patrón. Según datos del propio Estado, se han destinado más de 25.000 millones de soles en reconstrucción, pero la inversión en prevención sigue siendo insuficiente y muchas veces se ejecuta tarde. Además, la Autoridad Nacional del Agua ha identificado cientos de puntos críticos en ríos a nivel nacional que requieren intervención. Es decir, el riesgo está identificado, pero la respuesta sigue llegando mucho después. Esto es falta de planificación por parte del Estado. El Perú tiene un sistema de gestión de riesgos que en teoría debería funcionar de forma anticipada, por ejemplo con monitoreo de cuencas, limpieza de ríos antes de las lluvias y asignación de recursos previamente. Pero en la práctica ocurre todo lo contrario. Y eso tiene consecuencias directas: menor capacidad de prevención y mayor gasto en emergencia y mayor exposición de la población. Según la Autoridad Nacional del Agua, existen más de 500 puntos críticos en ríos a nivel nacional, pero solo una parte se interviene cada año. En algunos casos recientes, apenas se han atendido 29 puntos en plena emergencia. Es decir, el problema, como ya dijimos, está identificado, pero no se gestiona de manera integral. Y mientras tanto, vamos a seguir viendo lo mismo: intervenciones parciales frente a un problema estructural. Estas visitas, supervisiones, reuniones muchas veces terminan siendo gestión de crisis, como hemos visto, pero también gestión de imagen, porque el Estado aparece cuando hay riesgo, pero desaparece cuando se trata de planificar con anticipación, y solo vemos este tipo de eventos y comunicados, pero realmente no es una solución verdadera al problema. El Perú entonces no necesita más funcionarios supervisando obras en temporadas de lluvias, necesita más bien un Estado que de una vez planifique meses antes y ejecute presupuesto a tiempo, y que garantice que la prevención no dependa de una visita ministerial como estamos viendo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo autoridades supervisando trabajos en plena emergencia en lugar de evitar que esa emergencia ocurra? Eso ha sido todo por hoy en Lima Provincias, amigos. No dejen de seguir a Recutecu Media para mantenerse informados sobre lo que sucede en nuestro país, y si tienen alguna denuncia en su región pueden enviarnos sus videos a nuestro WhatsApp 983-345-885. Hasta la próxima.